Hola, bienvenidos nuevamente aquí a las entrevistas de Tú mismo. Y hoy vamos a meternos de lleno en el mundo del asombro. Decía Chesterton, y está aquí en la contraportada de la autora que ya estamos viendo ahí en pantalla. Ya te presento, Fabiana. Estamos pereciendo por falta de asombro. Y Fabiana Bondevila escribe esto: donde vive el asombro, prácticas para cultivar lo sagrado en la vida cotidiana. Fabiana, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos y somos los dos argentinos, así que vamos a hablar el mismo idioma. Sí, Esto nos da gracias a cierta vos. tranquilidad, pero estamos entre Argentina y España. Para quienes no te conocen, Fabiana, vamos a decirle a los amigos que te están viendo en pantalla que eres escritora, periodista, como Chesterton, creadora de ritos, facilitadora de cursos y talleres de autotransformación. Has escrito una docena de libros infantiles, uno con gran éxito para adolescentes, y ahora este, Donde vive el asombro, publicado por Sirio acá en España. Es curioso porque estamos en un mundo donde se puede decir que el desencanto campea, ¿no? Va de alma en alma y nos propones ir a donde vive el asombro, justamente porque tal vez lo encontremos en lo sagrado, en la vida cotidiana. ¿Por qué esta idea, esta propuesta de ir al encuentro del asombro? Mira, es un tema muy vasto. El asombro es una emoción, además de ser una forma de estar en el mundo, que a mí me ha convocado desde chica, como creo que a todos en realidad, porque de niños es muy espontáneo, y es un poco esa impresión que nos causa el mundo, con su misterio, con su majestuosidad, con sus capas y capas de maravilla y también de terror. Todo eso que de niños nos viene como tan espontáneo, con el paso del tiempo y sobre todo con los efectos de la escuela. Creo que era Bertrand Russell que decía: tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. A veces la escolarización, cada vez menos por suerte, pero ha tendido a quitarnos el asombro y a estandarizar las cosas y a convertir el mundo en un objeto a estudiar y a aprender de memoria. Y todo esto conspira contra esa actitud tan espontáneamente universal en los niños, que es mirar con ojos grandes y que se te ponga la piel de gallina fácilmente ante tantos sucesos del mundo, sobre todo el mundo natural, ¿no? Lo primero que nos asombra siempre es la naturaleza, los cielos estrellados que no terminan nunca, los atardeceres, las tormentas, las plantas, los árboles. Todo esto nos genera mucho asombro. Y también después, a medida que vamos creciendo, vamos ampliando la capacidad de asombro hacia otras personas, hacia lo que el otro es, que yo por ahí me entero de por momentos, hacia uno mismo y nuestro propio interior tan vasto, tan inagotable, hacia nuestras propias posibilidades. Entonces me parece que necesitamos, si bien el libro está escrito pre-pandemia, creo que hoy más que nunca necesitamos rehabilitarnos en esta emoción que es el asombro, que nos permite abrirnos al misterio con ojos siempre nuevos, siempre frescos. Eso Ujú. sería una respuesta corta, pero podemos ahondar. Bien. Em, una preguntita un poco eh, con mala intención. ¿Tu lugar, mejor dicho, todo lugar es sagrado? ¿Todo lugar es sagrado? La respuesta sería sí y no, porque no es el lugar en sí lo que es sagrado, sino la mirada que echamos sobre el mundo, sobre las experiencias. O sea, lo sagrado no es algo físico, por lo tanto no reside en ningún lugar material, sino más bien en la manera en que nos acercamos y nos abrimos a los sucesos del mundo, a las criaturas del mundo, a las experiencias del mundo. Entonces, unos ojos que miran y que perciben lo sagrado perciben por un lado, una otredad, hay algo ahí que no soy yo, pero al mismo tiempo participo de ese algo que no soy yo, me conecto, uno le da sentido al otro, en esa noción de pertenencia, de interdependencia, de eh, traernos al mundo mutuamente, no solamente con las personas, sino incluso con los objetos. Todo nos determina. Y desde el momento en que le damos como condición de sujeto, por así decirlo, a todo, desde el momento en que entendemos la, la esencialidad de lo que nos rodea, la particularidad de lo que nos rodea, y lo miramos haciendo lugar, entonces ahí le estamos como otorgando condición de sagrado. Está en quien mira, no en lo que se mira. Me da la impresión que
a lo largo de todo el libro, que lo he leído con muchas ganas porque está escrito con una simpleza notable, pero con una profundidad inalcanzable, diría, hay una mirada femenina hacia lo sagrado. Es decir, luego de mucho tiempo donde prácticamente el mundo de lo sagrado era visto desde los ojos de lo masculino, es como una especie de reequilibrio, ¿no? Vamos a ver desde el punto de vista, la cara femenina de lo sagrado. Exacto, pescaste muy bien esta característica y no tiene que ver, como bien decís, con quitar uno y poner otro, sino con equilibrar algo que ha quedado como muy desequilibrado desde hace siglos, sino milenios. Y lo femenino efectivamente tiene que ver con lo sensorial, con lo material, con lo que habita en este mundo. La espiritualidad masculina ha tendido a ser más visionaria y más trascendentalista o trascendente. O sea que se ha buscado lo espiritual. En realidad podríamos hacer esta distinción, ¿no? Que a veces sirve como para graficar. Pensar el espíritu como la fuente impersonal, universal, sin características, sin cualidad, sin forma, y pensar el alma como aquel lugar donde el espíritu anida en cada uno de nosotros y de las criaturas del mundo. Y la búsqueda espiritual femenina va más hacia el alma, hacia este descenso donde el espíritu está encarnado, por así decirlo, en todas sus múltiples manifestaciones, y no tanto hacia la mirada trascendental que quiere dejar el mundo atrás. Por lo tanto, no por nada decidí hace un tiempo empezar a dar estas charlas, incluso a mis clases, muchas veces en la cocina de mi casa. Verás que estoy rodeada de cacharros de cerámica. Me gusta ese fondo porque trae rápidamente acá, a este mundo, a la cocina, a los quehaceres de la cocina, tanto físico como metafóricamente, ¿no? Esas alquimias que uno crea en una cocina entre las personas. Esto es muy del ámbito de lo femenino. Y las culturas digamos, anteriores a las grandes religiones, que muchas de ellas eran matriarcales, chamánicas, hacían lugar para todo esto. O sea, lo sagrado estaba en los vínculos, en el servicio, en el cuidado de las plantas, de los animales, de los niños, de los ancianos, en el cuidar el jardín, en hacer la comida, cuidar a los enfermos. Todo esto esta era la práctica espiritual. Y me parece que es importante que recuperemos eso, no solamente para extender nuestra concepción de lo espiritual, sino también para, como decías al comienzo, reencantar el mundo, porque ahí donde está el alma está el encantamiento, acá en este mundo, entre nosotros, no en otro lugar. Ese es un poco... Así van apareciendo distintas estaciones, territorios olvidados, internos, en un mapa de imaginario que lo esbozás ya desde un comienzo. Son varios capítulos, por decirlo así, es como un abrazo a la multidimensionalidad de la vida, ¿no? Y partís justamente bueno, la estación es el vergel, lo pones así con esas palabras, ¿no? El vergel. Somos naturaleza. Así como hemos erosionado el planeta, también hemos erosionado nuestra alma, pero la naturaleza es una guía, es nuestra esencia. Y de a poco propones, bueno, esto que hemos desgastado, que hemos prácticamente destruido, lamentablemente, hay que reconstituirlo. Es un vínculo necesario que tenemos que rescatar. Y vas justamente a lo salvaje, lo dijiste antes, recuperar lo salvaje. Esto un poco es un desafío en una sociedad tan tecnologizada, tan mediatizada por lo artificial, ¿no? ¿Cómo restablecemos ese vínculo? Mira, justamente cuanto más virtual se vuelve nuestra vida, cuanto más mediada por la tecnología, más necesario se vuelve contrarrestar con más contacto con lo salvaje. Y hay múltiples formas. Una, quizás la más obvia o la más directa, es volver a meter las manos en la tierra como cada uno pueda. Y eso puede ser cuidando un jardín, una maceta en tu balcón, conectándote con los yuyos. Nosotros le decimos yuyos en Argentina, bueno, vos me comprendés, creo que allá en España le dicen malezas, que son estas plantas sin nombre, sin estatus, que están en todas partes, apenas salís a la calle ya estás rodeado de ellas,
y empezar a reconocerlas, a entender que tienen una historia, que por algo están donde están, quiero decir, que han seguido al hombre, al ser humano en sus viajes por el mundo, que están llenas de propiedades nutricias, que se pueden preparar de mil maneras. Ese es un camino, empezar a conectarnos con los pájaros, que son los únicos animales salvajes, y está bien dicho salvaje, aunque suena raro hablando de pájaros, pero son salvajes porque la característica salvaje aplica a los animales y silvestre a las plantas. Son los únicos animales salvajes con los que en general convivimos en las ciudades, ¿no? Porque los perros y gatos están muy domesticados. Entonces, volver a conectar con qué hacen los pájaros a mi alrededor, entender que no son pájaros azarosos, que nada tienen que ver conmigo, sino que en realidad son siempre los mismos pájaros y son mis vecinos, que puedo empezar a distinguir uno de otro y saber que hay una parejita, un casal, se les dice, y que hay una cría, y dónde está el nido, y con qué lo alimentan. Todo eso es volver a insertarme en la gran orquesta de la naturaleza, ni hablar de mirar el cielo y empezar a reconocer las nubes. Hay tantos caminos, yo esbozo 3 ahí básicamente, que son los que fueron más convocantes para mí, pero hay tantos más. Así que simplemente volver a prestar atención y a poner nuestra alma ahí donde está la naturaleza es un camino muy directo. Mencionaste los pájaros, mencionaste las nubes. Yo primero te quería preguntar por los pájaros. ¿Barómetros son barómetros para nuestra conciencia del paisaje interior y exterior? Esto de barómetro, es decir, es una figura Sí, que me gustaría que me lo explicaras desde la experiencia, porque seguramente la tenés. claro. Sí, cuando digo barómetros, no me acordaba que había usado esa palabra, me refiero a que, mira, hay una frase que me viene a la mente, no me acuerdo ahora de quién es, de tantas citas que uno tiene en la cabeza, que dice algo así, que uno puede medir cuán evolucionada es una sociedad por cómo trata a las mujeres y a los niños, porque no necesita, por lo menos antiguamente no necesitaba, no eran gente que tuvieran estatus, entonces cuánto se respetaba, hablaba de, bueno, algo similar me parece que ocurre con si miramos o no miramos a los pájaros, si registramos o no registramos lo que está sucediendo con ellos. Si uno no registra los pájaros y no sabe que están, es señal, por eso barómetro, de que uno está muy ensimismado, de que uno está muy aislado de su entorno y seguramente metido en su cabeza. En el momento en que uno se sale de la cabeza y puede prestar atención, se entera de que el mundo está lleno de trinos, que está todo el tiempo sonando una canción en algún lado, que no es igual la canción del alba que la canción del atardecer, que no es igual la actividad de los pájaros a la mañana que al mediodía que a la tarde, que no todos los pájaros se comportan igual, que no todos se vinculan igual entre ellos, en fin, todo un mundo de interacciones y de información y de vitalidad que uno puede perderse por completo. Por eso digo que es un barómetro, porque en la medida que uno empieza a prestar atención, se empieza a insertar. Hay un pueblo, los San, del Kalahari, del desierto de Kalahari, que dicen algo así como que cuando uno ve un pájaro por primera vez es como si extendiera o tendiera una soguita, un cordón con ese pájaro. Si lo vuelve a ver y lo reconoce, esa soguita se va engrosando y en algún momento se convierte en una gruesa soga. Y ellos pretenden tender esas sogas con todo lo que los rodea, con todas las criaturas. Esa es un poco la invitación, ¿no? Volver a entrar en la trama. Y de las nubes dices, son una belleza efímera para soñadores y lejos del pensamiento. Estoy viendo nubes y es eso, es eso. Sí, son una gran invitación al asombro las nubes, tanto por su característica justamente pasajera. Si yo te pregunto cuánto dura una nube, no sé si te lo preguntaste alguna vez, pero a mí me llamó la atención, dura más o menos 10 minutos. Una nube, digamos, no una cumulonimbus, pero una nube de estas más de día lindo, dura nada. Entonces uno pesca una forma encantadora y sabe que esa forma no se va a volver a repetir nunca más y tampoco va a durar más que tanto, más que unos minutos. Entonces es un paisaje cambiante, dinámico, encantador y siempre disponible, que a veces, que raras veces miramos, salvo que uno empiece a prestar atención. En la segunda estación, en el jardín secreto, los sentidos, Sí, que cada vez lo tenemos más atontados de tanto estímulo, ¿no? Vivimos sí. sedientos de experiencias, queremos experiencias y la puerta de entrada evidentemente son los sentidos. Y si en el pasado fueron instrumentos de supervivencia, hoy no lo sé. ¿Cómo podemos permitir que ellos vuelvan, como dices bien, a alumbrar e informar nuestro corazón? Mm. Eh, es,
creo que parte del desafío, una parte por supuesto es prestar atención, que siempre volvemos a ese lugar tan umbral, ¿no? Para todo, pero me parece que más allá de este prestar atención, que es lo que viene proponiendo el mindfulness desde hace años, ¿no? Estar ahí que el cuerpo está donde está la mente, o que la mente está donde está el cuerpo, y empezar a enriquecer sensorialmente nuestros ambientes y prestar atención a qué tipo de ropa usamos y qué tipo de materiales usamos para tomar, si podemos de repente sumar algo un poco más artesanal, algo con una textura, algo con una forma evocativa para el alma. Todo eso es una parte importante de la que podríamos hablar largo, ¿no? Cómo enriquecer sensorialmente nuestros ambientes, incluso nuestras oficinas, que, bueno, hoy en día estamos yendo poco a las oficinas, pero han sido tradicionalmente muy pobres en estímulos sensoriales, porque se enfatiza justamente lo visual, porque se enfatiza, lo visual es el sentido visual es el más conectado con la razón, y es el que más distancia pone con el mundo. Y somos una cultura, mundialmente hablando casi, básicamente de estímulo visual. Estamos todo el tiempo mirando y los demás sentidos están como olvidados. Ahora, más allá de cómo enriquecernos sensorialmente, quería destacar la palabra que usaste, que es corazón, que es restablecer el vínculo entre lo sensorial y el corazón, que es ir un paso más allá. No es solamente sentir el sol en la piel, sentir una caricia, sentir un aroma, un sabor, sino dejar que eso impacte en el corazón. Ese es como otro momento, otra propuesta. Porque uno podría simplemente estar ahí y decir, bueno, qué placentero el sol, y no dejar que me afecte en lo profundo. O uno podría beber ese sol como alimento para el alma, como alimento para el corazón. Es una forma, de nuevo, de percibir. Ya dando un salto al tercer espacio, el río fantástico, la imaginación. Todo un tema. Espacio de los sueños, de la visualización, de los viajes chamánicos. Decís que es uno de los caminos más directos con lo divino. Y ahí me quedo. Sí. Bueno, de nuevo, porque ahí estoy hablando del camino descendente a lo divino. Usted contaba al principio que hay como dos formas de acceder a la divinidad, como cada uno la entienda, o al ámbito de lo sagrado. La trascendente, que tiende a ir más allá de las imágenes, más allá de las formas, y la descendente, el descenso al alma, que se interna en el mundo de las formas. La imagen, la imaginación, es la capacidad de pergeñar o de percibir imágenes, tanto de lo que está físicamente en el mundo como de lo que habitan otros territorios. Y nuestra posibilidad de entrar con la imaginación a dimensiones de la vida que no están en el mundo físico, que no son percibibles ni con la razón ni con los sentidos, acá vamos más allá de los sentidos, es una puerta de acceso al misterio, muy directa también. El poder hacer sentido de nuestros sueños, o incluso disfrutarlos, nuestros sueños nocturnos, digo, ¿no? Quedarnos con esas imágenes locas y muchas veces tan evocativas que aparecen en los sueños, esos universos, esa visita a la casa de la infancia, ese mundo que ni sé qué es, pero que percibo. Todo eso aparece gracias a la capacidad de imaginar que tenemos los seres humanos, y si en vez de tenerla como la loca de la casa, encerrada en el altillo, más bien le damos un lugar central en la mesa y decimos qué fascinante poder ingresar al mundo con nuestra imaginación. Entonces eso toma otra categoría y pasa a ser una herramienta, más que una cosa loca que se cuela por ahí. Pasa a ser un modo de conocimiento. Pero bueno, tiene sus propias reglas de imaginación. No podemos pedirle lo mismo que le pedimos a los conocimientos fácticos. Entonces hay que entrar ahí como por otra puertita. Pero es muy enriquecedora esa exploración. Inmediatamente después, pegadito está, porque si hay algo muy pegado a la imaginación, es la mirada mítica, que es el pico visionario, como le llamas tú, a ese nuevo espacio siguiente. Una mirada mítica para ver la vida sin miopía. Y citas a Joseph Campbell, que es un poco justamente el modelo ejemplar de quien estudia apasionadamente este tema. También están Stanley Krippner y algunos más que lo citas y está muy bien. Pero esto de ver la vida sin miopía, y estamos hablando de mito, ¿no? De la mirada mítica. Sí. ¿Cómo se ensambla esta nueva herramienta, digamos?
Sí, de hecho también a veces se habla de la imaginación mítica, así de Mm, cerca está una estación de la otra. Por mm, supuesto, todo mapa es ilusorio en algún sentido, no ilusorio, sino es imaginario y mm, ficcional porque todas están entreveradas, ¿no? Todas estas estaciones. Pero bueno, sirve a veces separarlas para poder ir viendo una por una. Los mitos son estos cuentos que nos contamos los seres humanos desde el comienzo de los tiempos y no son cuentos a ver, ni pretenden ser fácticos, o sea, no es que estamos contando que esto literalmente es lo que sucedió, ni pretenden ser explicaciones analíticas y racionales, sino que valiéndonos de la imaginación mítica nos cuentan el sentido más profundo de las cosas, qué es vivir una buena vida, qué es ser una persona ética, cómo nos acercamos, cómo vamos transitando de una etapa de la vida a otra, cómo nos relacionamos con los demás, cuáles son los grandes desafíos de la vida, cómo nos acercamos a las verdades profundas. Todo esto está en el acervo mítico de la humanidad. Hoy no tenemos tantos mitos, quedan muy pocos mitos universales. Los mm, pueblos originarios tenían un mito que les contaba un poco todo y les daba sentido a toda su vida, pero sí podemos crear mitos propios, o por lo mm, menos reconocer los que tenemos para observar si son mitos fértiles o si necesitamos ayornarlos, digamos, o expandirlos. En síntesis, un mito funcional, un mito expansivo, nos abre posibilidades. En vez de contarnos una versión de nuestra vida chiquitita y problematizada, nos cuenta una versión de la vida rodeada en el misterio, anclada en la posibilidad, en la renovación y en una idea bastante más profunda y más amplia de quiénes somos. ujú. Hablaba de Joseph Campbell y quedándonos todavía en este espacio, está el viaje del héroe, que él lo narra muy bien. Hay un viaje del héroe masculino y otro femenino, ¿no? Sí, en realidad él habla solo del masculino y después apareció una terapeuta junguiana que es la que elabora esta otra versión, que tiene que ver justamente con esto que venimos hablando del descenso al alma, porque ella lo que percibe es que si el viaje del héroe es un viaje de autodescubrimiento y de conquista que nos lleva a atravesar el mundo, eh, las mujeres, desde que salimos a la fuerza de al ámbito de trabajo a la par de los hombres y tenemos las mismas exigencias y la misma necesidad de probarnos y de conseguir un reconocimiento, un trabajo, un cargo, un sueldo y todo lo demás, necesariamente hacemos lo que ella llama una separación de lo femenino o sufrimos una herida en lo femenino. En vez de identificarnos con la madre y con su conjunto de valores, esto hablando muy genéricamente, por Ujú, supuesto, claro. tendemos a identificarnos con la figura masculina y hacer ese viaje. Entonces, en algún momento, dice ella, así como en la segunda mitad de la vida, les aparece a las mujeres, ojo que esto también le pasa a los hombres, como una sensación de aridez, ¿no? De, bueno, ya está, conquisté un cargo, un cierto reconocimiento, ¿y ahora qué? Me siento vacía. ¿Qué me falta? Bueno, ¿qué me pide mi alma? Esa es la pregunta de la segunda mitad de la vida y ahí empezaría el viaje femenino. Ujú, Eh, sí, se complementan. bien. Saltamos de Campbell a Jung, porque en el Sí. pantano nos encontramos con la sombra, que es el gran tema junguiano. Y hay una definición que o eriza la piel o es un desafío. Siempre habrá una sombra a nuestro lado. Está en la Ujú. naturaleza de la psiquis. La sombra crece al andar. ¿Qué es la sombra? Oscuros caprichos que anidan en el corazón de los hombres. Ujú. Wow. Sí. Bueno, la sombra es un concepto también muy vasto, es un concepto psicológico que habla de esos aspectos de la propia psiquis, del propio ser, del propio yo, que no podemos o no queremos mirar y donde aguarda, donde anida mucha energía, justamente en esos lugares que tanto nos asustan y que preferiríamos hacer de cuenta que no están, cuando logramos entrar ahí con un poco de coraje, y en general de la mano de lo que nos reflejan los demás, justamente porque estamos hablando de la sombra, nos encontramos curiosamente con reservas de energía que no sabíamos que teníamos, ¿no? Porque esa energía estaba puesta en reprimir y hacer que no se noten ciertos aspectos nuestros. Pero donde está la sombra hay oro. De hecho, Jung decía el 90% de la sombra es oro, a diferencia de la idea de inconsciente de Freud, que era bastante más oscuro. En el caso de Jung, ahí se encuentra o reconoce o distingue arquetipos, sanadores,
sombra dorada, lo que llama sombra dorada, que son esos aspectos de nuestra sombra que son positivos, pero que aún así no podemos reconocer como propios, entonces los vemos y admiramos en los demás. Y toda clase de elementos que cuando los podemos recuperar, integramos, es como si nos volvieran pedacitos de nuestro ser. Por eso el trabajo con la sombra es difícil, es arduo, pero es vital. Ujú. Hay que integrarla. Claro, integrarla y sí, hay otro autor, Thomas More, que dice, hay sombras que no se integran nunca, pero que se convive con ellas amablemente. La idea en realidad es saber que no somos nunca nada polarizado, no somos enteramente buenos, ni enteramente lúcidos, ni enteramente nada, sino que toda luz tiene que proyectar su sombra, y esas sombras también nos traen profundidad a las personas, y nos traen humanidad, y nos hacen más compasivos con los demás. Entonces, digo esto porque a veces cuando uno habla de integrar la sombra, suena como si uno pudiera de un momento a otro decir, bueno, ya está, integré mi sombra, soy uno, soy sin sombra, y eso nunca va a suceder. Vamos a caminar con la sombra al lado como literalmente ocurre en un día de sol. Pero esa sombra nos da profundidad, dimensión y humanidad. Eso es lo que hay que tratar de recordar para no pelearnos tanto con este aspecto. Llegamos a la aldea, los Sí, vínculos. sí, ¿Qué tema? Los vínculos. Siempre somos nosotros y los otros, ¿no? Estamos, no se entiende nuestra vida si no está el otro, es imposible. sí, Y hay una definición, los vínculos, fallidos, cambiantes, desafiantes, son los que, vividos con conciencia, son los que más pueden propulsar nuestro crecimiento emocional y espiritual. Y hay una cuestión importante, observar cuál es la naturaleza de la conexión justamente con el otro. Es sí. darnos cuenta la calidad de ese vínculo, ¿no? Sí, la calidad y también la centralidad de nuestros vínculos y también el estado momentáneo, pasajero, porque una cosa que nos sucede con los vínculos, por un lado hay una gran paradoja, que es que todos sabemos que es lo más importante, pero a veces es también lo más difícil, entonces es donde menos ponemos nuestra energía, es por ahí más fácil dedicarnos a esforzarnos por sobresalir en un trabajo o en alguna cuestión artística o lo que fuera, y dejar que los vínculos se ocupen de sí mismos solos. Pero no funciona así, porque ahí es donde está el verdadero jugo, la savia de la vida está en nuestros vínculos. Y los vínculos no son una cosa que uno puede hacer un día, me hice un amigo, me hice una pareja, tuve un hijo, y dejarlo ahí que se ocupe de sí mismo. Necesitamos cultivarlos, así como uno cultiva un jardín. Ursula Le Guin, una autora de ciencia ficción, o en realidad de fantasía, muy, muy maravillosa, de literatura fantástica, no me salía el nombre, habla de que el amor es como el pan, hay que hacerlo de nuevo de cero cada día. Y con los vínculos sucede eso. Entonces, no pensar que porque una persona es mi amiga, ya está, conozco todo sobre ella, puedo dar por sentado el vínculo, sino que cuanto más pueda yo profundizar en ese vínculo cada día de mi vida y ofrecer nuevas capas, conocer nuevos aspectos de ella, que ella conozca nuevos aspectos míos, ofrecernos cosas nuevas en el vínculo y además al mismo tiempo sostener el misterio que es la otra persona, todo eso reinvigoriza mi vida, pero es una manera de vivir los vínculos que no tiene que ver con el conformismo o, o mucho menos el cinismo o el desgano, sino más bien una mirada como apasionada de los vínculos, aceptando todo lo que traen de desafiante, de difícil y de, por momentos, inquietante. Uh-huh. Y sabiendo que si no tengo una relación, una buena relación conmigo mismo, con los demás, las cosas no van a andar bien, Uh-huh, ¿no? claro. Sí, sí, totalmente. Pero también hay que saber que como nuestra forma de conocernos y conocer el mundo es vincular de entrada, muchas veces uno aprende a amar amando a un otro y después recién empieza a poder amarse a uno mismo. Suele ser ese el camino, más que al revés. Uh-huh. Entonces, digo esto porque hay como un dicho muy, muy popular, o una forma de pensar muy popular en el mundo de la espiritualidad, que es que no podés amar a un otro si no te amás a vos mismo. Y eso es cierto en un sentido y no tan cierto en otro, porque la verdad es que la mayoría de nosotros llegamos más tarde a aprender a querernos a nosotros mismos,
Y el primer amor es hacia mamá, hacia papá, hacia mis hermanos, hacia los demás. Entonces aprendemos, somos tan relacionales, somos tan espejo, que todo empieza con un otro, ¿no? Así Ujú. que por más que uno esté trabajando sobre el amor con uno mismo, eso no hace que sean menos verdaderos los amores que tenemos con los demás. Simplemente que si no damos ese último giro, se vuelven como poco orgánicos nuestros amores, ¿no? Porque algo se agota. Pero bueno, quería hacer esa distinción. Bien. Otro salto, otro espacio, el fuego sagrado, el momento de los ritos y las ceremonias. Rito y ceremonia no es lo mismo. Tienen leves diferencias, se usan a veces intercambiablemente, pero digamos que una ceremonia es más formal, es más elaborada, tiene más pasos, a veces más participantes, pero es una diferencia sutil. Bien. La función del rito. Sí. Un rito, para mí, ahí vas a encontrar muchas definiciones, es una manera de hacer visible lo invisible, de simbólicamente y a través del cuerpo, de lo gestual, honrar y manifestar una realidad esencial que es básicamente intangible, invisible. Entonces, el amor, como fuerza todopoderosa que es, no la vamos a encontrar en el mundo físico en algún lugar, la vamos a encontrar en sus manifestaciones. Y muchas veces necesitamos, para que el otro sepa o para que el mundo conozca de ese amor, lo que significa, lo que vale, lo que quiero comprometerme con él o con ella, necesitamos hacer un gesto y simbolizarlo poniendo el cuerpo. Y eso es lo que nos permiten los ritos, detenernos ahí donde está lo importante y hacerlo visible, algo Ujú. no menor para los seres humanos. Es curioso que tenemos ritos y mitos, ¿no? Hay Sí, una letra que marca la diferencia y pareciera que en el fondo hay algo que los vincula, digo yo. absolutamente, están absolutamente vinculados. De hecho, Campbell decía que el rito es una puesta en escena del mito. O sea que Mm, si el mito es el cuento y el cuento habla de la importancia del amor, por así decirlo, el rito genera un intercambio de anillos, una vela que se enciende, una cierta canción, una caminata que cruza un umbral, estoy hablando del casamiento, por decir cualquier rito, donde una pareja empieza en un lugar y termina en otra, y ese pasaje liminal es una forma de simbolizar el cambio de condición de esas dos personas, de estar separadas a estar unidas. Entonces ahí hay un mito por detrás que habla de lo que es el amor, que habla de lo que es el compromiso, de lo que es una pareja. Y el rito es esa caminata, ese intercambio de anillos, ese beso, lo que sea que constituya la ceremonia. Están ujú. absolutamente vinculados, mito y rito. Así como somos seres vinculares, somos seres ceremoniales, ¿no? Sí, Bien. absolutamente, ritualizante, sí. Ujú. El ser humano, y no solo el ser humano, hay unos cuantos animales de los que tenemos noticias de ritos también, más precarios, digamos, más básicos, pero ritos al fin. Ujú. Bien, pasamos al faro, que es la siguiente estación, donde aquietamos y enfocamos la mente. Es el poder de la conciencia. Ujú. Eh, Esa definición de qué es una meditación o qué es la meditación, ¿no? Es tomar el único asiento y convertirnos en nuestro monasterio. Es una frase que lo citás de Jack Cornfield. Es Sí. de todos los estilos, de todas las formas, y que las detallás, ¿cuál es la preferida tuya, personalmente? Ay, qué buena pregunta. Eh, Mira, curiosamente, las formas más tradicionales, que son las meditaciones en silencio, en quietud, no son lo que me convoca por mi personalidad. A mí me hablan más, me conmueven más las meditaciones en movimiento, sobre todo el baile. El baile es una forma de meditación que me convoca muchísimo, me transporta rápidamente y acalla ese run run mental que a veces nos separa de la experiencia. Te diría que esa es mi forma preferida de entrar en estado meditativo. Estaba pensando en las danzas circulares, no solamente por lo circular, sino también Sí, las danzas sufíes, ¿no? Las danzas claro, de rituales, ya que hablamos de rituales y cómo se entra en otro estado de conciencia a través del giro constante, ¿no? claro, los derviches. Y por último, el océano infinito, ¿no? Vivir desde el corazón. Eso me remite mucho al camino con el corazón de Castaneda, ¿no? Ujú. Y hablas de las emociones esenciales. ¿Cuáles son las emociones esenciales? Mira, esta es una categoría que creo yo, así que no puedo decirla como si fuera un dictum, un
una definición categórica, pero es sí una conexión que yo percibo entre cierto tipo de emociones, que también podríamos llamar transpersonales o espirituales o trascendentes, o bueno, hoy en día también me gusta llamarlas expansivas, que son emociones que por su propia naturaleza nos sacan del pequeño yo. Uno no puede estar en estado de asombro y estar pensando en mi título, mi nombre, lo que tengo que hacer mañana, mis pequeñas preocupaciones. El asombro me conecta con el mundo y con el otro. Por eso es una emoción también llamada prosocial. Lo mismo sucede con el perdón, con la compasión, con la gratitud, con la alegría, con la generosidad y con tantas otras que menciono ahí en ese listado informal. Me parece que son emociones que son como tributarios directos del corazón. Cuando uno entra en esos estados que nos proponen esas emociones, ya salió del pequeño yo y ya está en contacto, está como bebiendo de las aguas profundas del corazón. Por eso me parece que son emociones que vale la pena cultivar a diario a través de diversas prácticas, por más que espontáneamente aparezcan estas emociones. Creo que son las que necesitamos cultivar, como si dijéramos, estos son los alimentos sin los cuales no podemos estar. Viste que Bien, cuando uno tiene un menú hay comidas más ocasionales y hay comidas como las vitaminas y los minerales que necesitamos a diario. Bueno, ese es el lugar de estas emociones. ¿hay un sustrato común entre ellas? Es esa trascendencia del pequeño yo, del ego, es esa conexión inmediata con el otro, los otros o el mundo. Esa es la característica que las une. Uno se puede preguntar, ¿esta emoción me saca de mi yo? Por ejemplo, el orgullo es una emoción positiva, necesaria, pero no tiene esta característica. El orgullo me ensimisma, ¿no? En cambio, la generosidad, la gratitud, el asombro me saca y me conecta con una dimensión más amplia de mis propios ser. En ese sentido tienen una profundidad y una amplitud diferente. Ujú. Es evidente que cuando uno termina de leer tu libro, Fabiana, me remite a la frase que también citas de Ken Wilber: no alcanza con despertar, también hay que crecer. Y esto lleva al activismo espiritual, que es una expresión concreta del amor en acción. Es decir, está bien, accedemos al conocimiento, hacemos prácticas, pero no solamente nos vamos a quedar en casa con este cúmulo de sabiduría, en todo caso, compartida, sino que esto hay que volcarlo justamente encontrándonos con el otro, no solamente Claro. guardándolo conmigo, ¿no? Exactamente, de hecho de eso se trata el viaje, el héroe o la heroína en ese sentido es lo mismo. El retorno del viaje, que es el tercer acto, es el encuentro con el otro y el traer el tesoro que uno encontró. Y me parece que eso no es un acto que sucede una vez en el tiempo o literalmente al final de algo, sino que sucede y sucede cada vez que uno encuentra algo valioso. Ese algo valioso es para compartirlo de alguna manera, sea a través de obras, a través de encuentros con el otro, enseñando o como cada uno le nazca, pero sin ese círculo que vuelve, el camino queda como trunco, ¿no? No termina de forjarse. Entonces, me encanta que termines con este concepto, Aurelio, porque todo lo demás, si no, parece que quedara como en un lugar un poquito como de divertimento, y no es esa la esencia. La esencia es que estamos acá para experimentar, para aprender, para crecer, y sobre todo para abonar la vida con eso que conseguimos, que pudimos aprender, que pudimos lograr o hacer, como cada uno lo quiera pensar, y devolver el regalo, ¿no? Eso que recibimos, estamos acá también para honrarlo y celebrarlo y devolverlo como a cada uno le nazca. Por lo menos así lo siento yo. Asombrémonos. Donde vive el asombro. Fabiana Fondevila. Prácticas para cultivar lo sagrado en la vida cotidiana. Los datos, si lo querés conseguir, en la descripción del vídeo. Fabiana, muchísimas gracias. No sé si te ha quedado algo en el tintero, pero por mi parte, además del agradecimiento, un placer haberte conocido a través de este medio tecnológico y ojalá sea el punto de partida de otro cruce en el camino. Por favor. Gracias, Aurelio. Lo mismo para mí. Si te parece, podemos cerrar con una frasecita que pongo al comienzo del libro de Mary Oliver, que es otra de mis luminarias, que dice: instrucciones para vivir la vida. Prestar atención, rendirse al asombro, contarlo.
me parece que no son malas instrucciones, así que las recomiendo a todos, cada uno que las adapte como así lo sienta. Gracias, Aurelio, un placer conocerte y a todos los que nos estarán acompañando del otro lado o lo harán en algún momento, gracias por estar también. Muchísimas gracias y bueno, a los que nos están observando, mirando, escuchando y compartiendo, también nuestro agradecimiento y la promesa de volver a encontrarnos próximamente aquí, en el espacio de Tú Mismo. Una entrevista. Muchas gracias. Hasta la próxima.